Bueno, la infección por COVID, lo que llamamos SARS-CoV-2, es una enfermedad, una pandemia que nos ha venido en esta época y que quizás lo que más nos preocupa es la alta letalidad que está mostrando. Es una enfermedad interesante desde el punto de vista médico porque junto con una primera fase claramente infecciosa como otros virus y que genera una sintomatología parecida a la gripal, a los 7, 8, 9 días se agrava hacia una neumonía que genera un agravamiento de la paciente, un empeoramiento de la situación clínica que lleva a una falta de aire para respirar, que lleva a una dificultad en la oxigenación de los tejidos y que de alguna forma acaba en algunos casos con la vida del paciente. ¿Cuál es la razón de este cambio? Quizá hoy en día lo que sabemos es que este virus genera una infección, como otros virus. Quizás lo que pasa a partir del sexto, octavo día, en aquellos casos en que no se resuelve adecuadamente, es que el fenómeno inflamatorio que genera este virus sigue manteniéndose, sin que tenga que acabarse de forma natural, sino que sigue esa inflamación. Y esa inflamación continua acaba dañando al tejido sano, especialmente en el pulmón. Y entonces vemos lo que llamamos ese síndrome de tormenta de citoquina o un síndrome de activación de macrófago. Lo que pasa al final es que esta continua inflamación no controlada y sin final hace que se exprese una alta cantidad de citoquina y también que se produzcan cambios en la trombosis y cambios en el sistema vascular. ¿Y esto por qué se produce? Realmente lo estamos investigando, pero uno de los candidatos más importantes pueden ser los macrófagos. Los macrófagos son unas células que tienen como función fundamental, digamos de una forma coloquial, la limpieza. Entonces, ese macrófago, cuando engloba al virus y lo mete dentro de su célula para destruirlo, desgraciadamente el virus muchas veces genera una respuesta inflamatoria del macrófago que lo activa. Y el macrófago segrega una gran cantidad de esas citoquinas que hemos comentado, especialmente la interleuquina 1, que lo convierte en un promotor de la inflamación y a través de TGF-beta de un promotor de la fibrosis intersticial en el pulmón. No solo en el pulmón, pero estamos hablando del pulmón. Por tanto, nos encontramos ante un proceso de inflamación mantenida en el centro, en el epicentro del cual están, entre otras células, de forma muy importante el macrófago. Los tratamientos que tenemos para esta infección, evidentemente, dependerán de la fase en la que nos encontremos. En la primera fase de una infección viral se utilizan los tratamientos antivirales que pretenden que el virus no infecte las células o que se resuelva esa infección de la forma más conveniente y más rápida. Porque cuando el proceso de infección lleva a esa inflamación mantenida y no controlada, ya el tratamiento antiviral no va a ser útil. Necesitamos entonces algo que vaya contra esas citoquinas, contra esa inflamación. Hemos utilizado y se están utilizando diversos tipos de tratamientos que empezaron a usarse de una forma empírica porque sabíamos que eran efectivos en enfermedades parecidas, en enfermedades que tenían también esta sobreexpresión de citoquina. Un ejemplo de ello era la artritis reumatoide. Por tanto, se han utilizado como tratamiento del COVID fármacos como el tocilizumab, inhibidor antagonista de la interleuquina 6, o el anakinra, inhibidor de la interleuquina 1, o como la cloroquina, o incluso como los propios corticoides, que todos sabemos que son de alguna forma antiinflamatorios. Todos estos estudios, todos estos pacientes se han ido tratando al estar estos fármacos aprobados en otras indicaciones, ser seguros y ser un tratamiento que parecía tener sentido en esta situación de sobreexpresión de citoquina. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que efectivamente estos tratamientos han funcionado en muchos pacientes y junto con los procesos de ventilación automática, ventilación pulmonar, han permitido que muchos pacientes en la UBI pues sobrevivan y puedan salir de esta enfermedad.
Desgraciadamente, esta enfermedad está afectando a personas mayores o a personas que tienen otras enfermedades. Y no siempre estos pacientes cualifican para tratamientos de este tipo o para ser ingresados en unidades de cuidados intensivos, debido a que su pronóstico en cuanto al resultado de esos esfuerzos puede no ser tan bueno. Por ello se ha generado en las últimas semanas, hemos de decir, quizás en el último mes y medio, la hipótesis de que un tratamiento bien conocido antiinflamatorio, como es la radioterapia a dosis ultra bajas, que ya usamos para la enfermedad inflamatoria de la artrosis, de las bursitis, de las tendinitis, de la fascitis plantar, podría tener un sentido en el tratamiento de este fenómeno inflamatorio descontrolado que supone la neumonía por COVID-19. Pero, ¿y el riesgo de la radiación en el pulmón? Tenemos que tener en cuenta un concepto fundamental. Estamos hablando de dosis ultra baja de radioterapia. Estamos hablando de dosis 100 veces inferiores a la que recibe normalmente una señora que necesita radioterapia por su cáncer de mama. Por tanto, a estas dosis de 0,5 Gray, en una sola sesión, la posibilidad de desarrollar toxicidad por el tratamiento o incluso un cáncer generado por el tratamiento es absolutamente remota. Pero es más, teniendo en cuenta el tipo de pacientes que estamos tratando, de edad avanzada y con un pronóstico vital un tanto limitado, no deberíamos limitar a estas pacientes la posibilidad de un tratamiento que puede funcionar. ¿Y cuál es la base de que este tratamiento pueda funcionar? Hemos hablado antes del macrófago y hemos dicho que cuando el virus entra en el macrófago se estimula, se activa y produce esa citoquina. Lo que hoy en día sabemos, demostrado científicamente, es que las dosis ultra bajas de radioterapia en una sola sesión son capaces de cambiar ese macrófago activo y liberador de citoquina a un macrófago antiinflamatorio. Le llamamos fenotipo M1 al macrófago activado y fenotipo M2 al que llamamos alternativamente activado o antiinflamatorio. La radioterapia a dosis ultra baja es capaz de modificar ese macrófago 1 activado al macrófago 2 antiinflamatorio, frenando esa tormenta de citoquina, porque ese paso de M1 a M2 es lo que pasa habitualmente cuando la inflamación acaba. Cuando la inflamación tiene que acabar de la forma fisiológica normal y corriente. Por tanto, la radioterapia lo que está haciendo solo es acabar con un fenómeno inflamatorio descontrolado y volverlo a su situación fisiológica. Por tanto, creemos que es un tratamiento que está accesible en la mayoría de los centros hospitalarios en España y en el mundo y evidentemente esta hipótesis está siendo testada en ensayos clínicos que tenemos abiertos en Estados Unidos, en Italia y en España. Por tanto, estos ensayos clínicos han pasado todas las agencias estatales de evaluación de los ensayos, los comités éticos, y creemos que representa una buena idea. Una idea que no es nueva, porque ya a mitad del siglo pasado, antes de que hubiera antibióticos, ya la radioterapia se usaba para el tratamiento de neumonías virales a estas dosis. Por tanto, lo que estamos haciendo, no es mucho mérito nuestro, es recuperar con unas bases que bien entendemos biológicas hoy en día, recuperar una terapia que ya era común en los años 40 del siglo pasado, cuando no teníamos otro tratamiento posible.